Hola amigos, hoy les voy a enseñar unos lugares increíbles aquí en Turquía. Miren esto, estamos en Pamukkale, un sitio único, lleno de terrazas blancas formadas por minerales. Vamos a descubrirlo juntos. Recuerda que si te unes a mi canal tendrás videos antes que nadie, contenido exclusivo, emojis personalizados y menciones especiales. Únete ahora y no te lo pierdas. Estamos en el bus, ahora vamos camino a Pamukkale. Salimos desde Side en una excursión de casi 4 horas con algunas paradas. Miren por la ventana, ya se empieza a ver esa enorme montaña blanca, como un gigante brillante de sal. Es impresionante, parece de otro mundo. Les aseguro que la espera va a valer mucho la pena. Acabamos de pasar la entrada a Pamukkale. Todo esto ya estaba incluido en la excursión, que costó unos 100 euros. El traslado, la entrada aquí, la visita al museo, que luego vamos a ver, y además desayuno, almuerzo y cena. Una experiencia completa, sin preocupaciones, para disfrutar al máximo. ¡Llegamos! Amigos, miren esto. Las primeras terrazas de Pamukkale. Es mucho más grande de lo que imaginaba. No hay agua aquí, pero al pisarlas se escucha cómo cruje la sal bajo los pies. Algo único. Hay zonas donde no se puede pisar para protegerlas, pero esta área está seca porque cambia el curso del agua. Es increíble ver y sentir algo así tan de cerca. Ahora entramos a la zona con agua. Miren esto. Hay muchísimas terrazas que uno tiene que recorrer descalzo, sintiendo el agua fresca entre los dedos y el suelo mineral. Es curioso, pasan cientos de personas todos los días por aquí. Lo notas porque siempre hay gente caminando, admirando cada rincón. Las aguas aquí se dicen terapéuticas, con minerales que dicen que ayudan para la piel, para relajar el cuerpo. Dicen que son buenas para muchas dolencias. Y fíjense cómo las terrazas tienen formas únicas, escalonadas, una detrás de otra, todas conectadas por corrientes diminutas. Imaginen lo lento que debe ser el proceso de formación. Cada gota que fluye, cada depósito de minerales que se deposita con el tiempo. Para saber más lo voy a investigar, ver cuánto tarda en formarse una terraza como esta. Pero verlo en vivo es algo impactante. Caminando entre estas piscinas naturales, viendo cómo se refleja la luz, cómo cambia el color del agua. Esto sí que vale la pena. Ahora estamos entrando al Museo de Hierápolis, justo al lado de las terrazas. La buena noticia es que la entrada ya estaba incluida en lo que pagamos con la excursión, así que no tuvimos que hacer un pago extra. Este museo está ubicado en lo que antiguamente eran los baños romanos centrales de Hierápolis. La estructura misma en la que ahora caminamos ya es parte de la historia y ha sido adaptado para mostrar reliquias que se excavaron en los alrededores. Sala de estatuas y sarcófagos, donde se exponen esculturas de deidades grecorromanas, relieves antiguos y sarcófagos con decoraciones y escenas mitológicas talladas. Sala de pequeños objetos y artefactos, joyería, monedas, utensilios cotidianos, fragmentos de cerámica, objetos de uso doméstico que nos cuentan cómo vivían las personas hace siglos. Una sección externa o al aire libre en el museo, donde se exhiben capiteles, columnas, restos marmóreos recuperados de excavaciones, lápidas y otros materiales que pudieron restaurarse. Mientras caminamos entre estas piezas, es fascinante pensar que muchas de ellas fueron halladas en las zonas arqueológicas de Hierápolis y de ciudades cercanas,
como la Odisea, Colossae, Trípolis, Atuda, así como regiones vecinas como Caria, Pisidia y Lidia. Cada sala tiene su propia atmósfera. Luces cuidadas, piezas bien restauradas, textos explicativos. Puedes detenerte frente a un sarcófago con relieves de escenas mitológicas o frente a una estatua partida que ha resistido el paso del tiempo. Y justo al lado del museo está el Teatro Antiguo de Hierápolis. Miren qué impresionante. Tiene capacidad para más de 10.000 personas y está súper bien conservado. Imaginen los espectáculos que se hacían aquí hace casi 2.000 años. Desde arriba se ve toda la ciudad antigua y Pamukkale al fondo. Es una vista increíble. Y siguiendo el camino desde el teatro, se pueden ver más restos de la antigua ciudad. Columnas, muros y partes de templos que aún se mantienen en pie. Es increíble pensar que todo esto formaba parte de Hierápolis, una ciudad que tuvo tanta vida hace miles de años. Cada piedra tiene su historia, y el lugar transmite una energía única. A vuelta del recorrido, paramos en un lago de agua mineral enorme. Creo que es el lago Salda. Está en lo que fue un cráter volcánico, lleno de minerales que le dan ese color increíble. Dicen que llega a tener hasta 184 a 200 metros de profundidad. Un sitio súper impresionante para darse un chapuzón o simplemente admirar. La combinación del agua cristalina, la arena blanca y los minerales hacen que el lugar se sienta especial. Es un lugar perfecto para relajarse un rato antes de volver. Y aquí estamos en la cascada de Manavgat, un lugar precioso que está cerca de Said, justo al norte de la ciudad de Manavgat. Esta cascada no cae de mucha altura, como unos 3 a 5 metros según lo que se dice, pero se extiende en un ancho espectacular. Así que el espectáculo del agua al caer sobre las rocas es impresionante. Se siente la frescura desde lejos, el sonido del agua rompiendo con fuerza sobre las rocas y la espuma blanca que salta al caer. Hay árboles alrededor, sauces, álamos, chopos, que dan sombra, haciendo que el ambiente sea perfecto para parar un rato, respirar y disfrutar del sonido del agua. Caminamos por los senderos, pasando el pequeño puente o miradores, viendo cómo se refleja la luz en el agua, el verde intenso alrededor y sintiéndonos como en un oasis. Nos mojamos los pies, acercándonos al borde, aunque no todos los bordes son accesibles porque algunas zonas están más resbaladizas. Pero ese momento, con la brisa, el agua, es de esos que se quedan. Una parada que complementa perfectamente el viaje. Naturaleza, sonido, frescura. Algo simple, pero que suma muchísimo a la experiencia. Y hasta aquí nuestra aventura por Pamukkale, su museo, el teatro romano, el lago Salda y la cascada Manavgat. ¿Cuál de estos lugares les pareció más impresionante? Cuéntenmelo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y compartan para que más viajeros descubran estos lugares. Nos vemos en la segunda parte del viaje.